conozco. Amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para ustedes en todo el territorio peruano y en el mundo entero. Estamos ya listos para darles a conocer todo lo que sucede en el Perú y en el mundo. Por eso es que nuestras plataformas se activan a partir de este momento a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch, Instagram, TikTok, todas las redes sociales se activan desde este momento para que las 350 ciudades en el territorio peruano puedan informarse de lo que está sucediendo. A nombre de nuestro equipo de prensa, a nombre de todo el personal periodístico que está trabajando en este momento, le decimos bienvenidos. José Mercado está en la producción general, Beto Ríos en la conducción. Y bueno, realmente lo que nos preocupa en este momento es justamente lo que están viendo ustedes en imágenes. Así estamos empezando el noticiero con la confirmación de Irán, de las fuerzas aéreas iraníes, quienes atacaron con misiles una base en Estados Unidos, concretamente la base que está en Doha, Qatar. Ahí están viendo las imágenes ustedes y la verdad es que esto mantiene alerta al mundo entero. El ejército israelí atacó 6 aeropuertos y varias aeronaves en diferentes puntos de Irán, según un comunicado castrense en el día 11 de guerra entre ambos países tras el ataque de Israel a Irán el pasado 13 de junio. Debemos contarles también que el presidente estadounidense Donald Trump ha calificado de muy débil el ataque de Irán a las bases estadounidenses en Qatar. Y además, Qatar ha condenado también este ataque de Irán y dice que se reserva el derecho a responder directamente. Ya hubo la confirmación por parte de las Fuerzas Armadas iraníes del ataque con misiles contra las bases de Estados Unidos en Qatar. A propósito, vamos a conversar con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República también, para que nos aclare el panorama y le vamos a dar la bienvenida a Conectados Noticias. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Mackay? ¿Cómo le va? Bienvenido. Beto, buenas tardes, gracias por la invitación. Un abrazo para nosotros, es un honor tenerlo en el programa, doctor, y la verdad es que así como en Qatar, los peruanos, los latinos, en Irán y en Egipto están muy preocupados, nosotros también aquí estamos muy preocupados de lo que está pasando en el Medio Oriente. Denos un panorama, ¿por qué se inicia este conflicto en esa zona, doctor Rodríguez Mackay? Bueno, efectivamente todos estamos preocupados porque la idea es que el mundo camina hacia la paz, no hacia la guerra. Salimos de la guerra hace 75 años queriendo buscar una paz permanente que no se encuentra, y menos en el Medio Oriente, donde la situación se pone cada vez más convulsa. Yo creo que aquí estamos viendo cómo dos actores importantes, que son los más poderosos del Medio Oriente, Israel e Irán, por primera vez se han enfrentado militarmente. En esa secuencia de ida y vuelta, Estados Unidos se ha percatado que Irán no tenía esa fuerza material, bélica, aérea que se presumía, y se fue con todo.
y lanzó 3 bombas sobre espacios claves donde enriquecía uranio y donde tenía sus plantas nucleares. La respuesta de Irán ha sido, a mi juicio, para no ser visto como un país que claudica, que capitula, no sé. Entonces lanza ataques sobre espacios donde Estados Unidos tiene sus flotas, sus bases aéreas, sus bases militares en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Entonces todo esto que ha sido calificado por Estados Unidos de un ataque menor, yo no lo voy a minimizar, pero sí creo que me preocupa el hecho mismo de que la acción de Irán haya sido sola. O sea, Irán fue a buscar a Rusia, un aliado más, para que se sumara en esta respuesta a Estados Unidos y a Israel. No, lo está haciendo solo. Y lo hará solo porque no veo a Rusia que quiera abrir otro frente como el que ya tiene con Ucrania. Y no veo a China que sigue mirando las cosas desde lejos porque no quiere involucrarse en ninguna guerra. Es política internacional china de no involucrarse en la guerra porque están preocupados más bien por su desarrollo económico para ser los primeros más poderosos del planeta en términos de riqueza. Entonces, esta es una guerra, en el fondo tiene que ver con el petróleo que existe en el Medio Oriente y el deseo de Israel con Estados Unidos de modificar el orden regional, orden mundial del Medio Oriente. O sea, Estados Unidos ya tiene a Irak sacando a Saddam Hussein, Libia cayó Gaddafi, Siria cayó Bashar al-Assad. Entonces ahora lo que están buscando es que también caiga el régimen de los ayatolás. O sea, yo no creo que solamente la idea de Israel y de Estados Unidos sea acabar con las plantas nucleares, sino que el trasfondo pasa por arrasar con el régimen teocrático de los ayatolás que llegaron con Khomeini en 1979 y que ahora están buscando, digamos, a la luz de las informaciones que tenemos, la figura de volver a la dinastía del pasado, del último Shah, la dinastía Pahlavi. Bueno, hay un Pahlavi vivo, que es el último hijo del Shah, que podría ser una variable que maneje Estados Unidos mirando lo que está pasando en esta parte del mundo. Sí, doctor Rodríguez Mackay, hay mucha confusión en el pueblo peruano, en el pueblo latino, ¿no? Porque hay muchos connacionales en esta zona de conflicto, en el Medio Oriente, pero se dicen una serie de cosas, de repente falta más información. Usted domina el tema. Se dice, por ejemplo, que el petróleo, el precio del petróleo va a subir en los próximos días debido a este conflicto que se viene produciendo en el Medio Oriente. ¿Eso es cierto? ¿Hay probabilidades de que eso se produzca? Mira, si acaso solamente así como están las cosas con los bombardeos que hay, lanzamientos de misiles, ya empezó a subir. Pero en verdad un precio disparado del petróleo solamente se daría si se cierra el estrecho de Hormuz. Yo sigo creyendo que eso no va a pasar porque el primero que va a sufrir va a ser el propio Irán. Seamos claros. Y de paso China, que es el que más usa el estrecho para sacar el petróleo que compra. Y China tiene una vinculación con Irán, entonces no va a ser apetitoso hacerlo. Entonces aquí estamos viendo que el impacto de lo que viene pasando en la guerra, si de todas maneras modifica, ¿no es cierto?, a la economía internacional, pero no estamos frente a una tercera guerra mundial que pudiera llevar a las nubes el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque solamente está actuando Irán. No tiene aliados en guerra, en acto de guerra, que era lo que todo el mundo creyó. Entonces,
digamos, hay que esperar todavía, Beto, a cómo se van a desarrollar los próximos días, si solamente Rusia condenará o tendrá una participación activa. Yo creo que no. Y el caso de China, lo mismo. Con lo cual, el régimen de los ayatolás, en verdad, debe estar muy preocupado por la suerte del régimen y ya no tanto en las estructuras nucleares que pueda tener. Ahora, los Emiratos Árabes Unidos se han pronunciado, doctor, y han considerado el ataque una flagrante violación de la soberanía y del espacio aéreo de Qatar. Y dicen que es una clara contravención del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. ¿Cómo se interpreta esto, doctor? De la única manera como se puede interpretar. Aquí todos están violentando el derecho internacional. Yo tengo que ser muy objetivo desde mi cátedra de profesor de derecho internacional. Seamos claros. O sea, mientras Estados Unidos e Israel inician una guerra preventiva que no está aceptada por el derecho internacional, porque no hubo casus belli, también Irán acomete bajo el principio de haber transgredido la solución pacífica de controversias o se ha tirado abajo la idea de la no agresión. Entonces, todo esto es muy malo para el derecho internacional, porque entonces no se empieza a creer las normas jurídicas y eso es el camino para el caos, para el irrespeto. Allí sí estamos muy cerca de que no respetando las normas internacionales pudiéramos acercarnos a esta situación que nadie quiere, el momento de una conflagración bélica a escala que pudiera realmente sacudir el mundo. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora, pasando al tema humano de nuestros connacionales, doctor, parece que las embajadas, las autoridades peruanas en esa zona del conflicto no están organizándose bien. Hay muchos peruanos que están queriendo regresar al país. ¿Y cómo se trabaja ahí? ¿Cómo se está dando este asunto? Porque hay muchos peruanos que quieren volver, que residen muchos años, unos en Qatar, otros en otros países, y la verdad es que ¿cómo se va a hacer con ellos? ¿Qué tenemos que hacer con ellos, doctor? Mira, Beto, allí sí, esa pregunta yo se la tendría que trasladar al canciller de turno, porque cuando yo fui ministro, cuando yo fui canciller, nos preocupamos mucho por los peruanos en el exterior y estábamos iniciando una política de Estado para apoyo a los consulados y a los peruanos en el exterior, para justamente mirar este tipo de situaciones, donde solamente hay que activar los protocolos de cumplimiento. La gente que está saliendo del Medio Oriente lo está haciendo por sus propios medios. Tenemos que ser claros. Y la Cancillería debería disponer que haya todo un trabajo personalizado. No son muchos los compatriotas que están en el Medio Oriente. Es un factor que puede jugar en favor para poder atenderlos, pero se tiene que hacer pronto. No hay que esperar que haya una tercera guerra mundial para que esto pase. El mundo exige que haya una contingencia en la política exterior y tenemos que tener un escenario B y C para poder mirar lo que está pasando a nuestros compatriotas que se encuentran en medio de la guerra. Así es. Doctor, le mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en Conectados Noticias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Estuvo con nosotros el doctor Rodríguez Mackey. Amigos de Conectados Noticias, en este momento estamos enlazados con Claudia Bardales, una compatriota nuestra, una peruana,
residente en Qatar. Exactamente, creo que está en Doha, ella nos va a decir en este momento. Y queremos saber cómo están los peruanos en esa zona. Primero, buenas tardes aquí y buenas noches o buenos días, creo es en Qatar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad ya es 1 de la mañana, faltan 3 minutos para la 1 de la mañana. Correcto. Claudia, ¿en qué parte exactamente te encuentras? A ver, entonces tenemos Qatar como país, tenemos la ciudad de Doha, y tenemos básicamente otros, como decir, distritos. Yo soy de Lambayeque, ¿no? Entonces digamos que Qatar viene siendo el departamento de Lambayeque y tenemos Chiclayo, La Victoria, etcétera. Entonces es como que Doha es Chiclayo y el distrito de La Victoria, yo estoy básicamente en la Perla, que viene siendo una isla, básicamente donde la base estadounidense fue bombardeada. Estoy a 40 minutos manejando, y la demás población que vive en el centro de Doha, en la ciudad misma, está a 15, 20 minutos manejando. Entonces ellos han sentido un impacto mucho peor del que yo he sentido. Bien, si tú has sentido el impacto estando un poco más retirado del lugar, los que están residiendo ahí mismo, habrá sentido un impacto tan fuerte, estremecedor. ¿A qué hora se produjo los impactos, Claudia? Sí, fue exactamente a las 6:58. A las 6:58, porque, bueno, salvo que haya sido 6:57, pero cuando básicamente sonó pum, 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 y las ventanas, yo vivo en el piso 17, sí, y las ventanas se empezaron a estremecer. Entonces, ¿cuántas explosiones se escucharon, Claudia? Yo escuché al menos unas 5 o 6. Unas 5 o 6. Unas 5 o 6. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Estás en casa? ¿Estás refugiada en algún lugar, Claudia? No, yo estoy acá en casa. Lo que sí tengo preparado es mochilas de emergencia, que sí, fue casi lo mismo que preparé para la pandemia. Lo volví a hacer. Tomé las medidas unos 3, 4 días antes, pero no porque la embajada peruana básicamente nos informó. Más bien la embajada peruana, es mi opinión, simplemente nos han dicho mantengan la calma porque no va a pasar nada, y básicamente si tienen alguna duda consulten al grupo de WhatsApp o llámenos, lo cual me parece un poco, no sé, un poco muy blando, ¿no? Sí, para lo que está pasando. Demasiado informal, ¿verdad? Demasiado informal. Claudia, ¿hace cuánto tiempo estás en Qatar? ¿Estás en Doha? 15 años. 15 años, y toda una vida, Claudia. Sí, me fui cuando tenía 20. ¿La familia cómo está? Bueno, para ser sincera, me escribió mi papá. Mi mamá, lo que pasa es que mi papá es menor que mi mamá. Mi mamá sí tiene 70 y tantos y en realidad no es muy apegada al tema de estar en la televisión. Entonces también mis tías, que residen, 2 de ellas en Chiclayo y otras 2 en el extranjero, están intentando como que distraerla para que básicamente no esté al tanto de las noticias, ¿no? Mi papá sí se comunicó conmigo, me preguntó si estaba bien. Eso fue más o menos ya eso de las 9 de la noche, cuando ya todo el planeta se enteró de lo que había pasado. Sí. Bueno, a las 7 suenan los bombardeos, ¿verdad? Entonces, después en mi edificio suenan las sirenas, ahí mismo a los 2 minutos. Yo tengo 2 perros, entonces básicamente salí con las mochilas, mi esposo también estaba conmigo. Bajamos por las escaleras de emergencia, ojo que vivo en piso 17. Sí. Bueno, bajamos, estaban casi todos los del edificio, y bueno, cuando se trata de, porque varias personas me han preguntado si tenemos búnker, porque básicamente no solamente para los tú me estás haciendo la entrevista, sino otras personas me han contactado de otros medios. Sí.
Entonces, ¿dónde, hay gente latina seguramente ahí también viviendo? ¿Hay gente peruana? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Sabes de ellos? Sí, sí, yo tengo básicamente más contacto con las personas que tienen casi el mismo tiempo que yo viviendo acá. Es más, tengo amistad con dos de ellas, una que vive casi como 20 años y la otra, Malú, tiene un año más que yo, 16, 17 años en Qatar. Y ¿Cómo está? Cecilia tiene 20 años, pero ellas están bien porque también viven en el área por donde yo estoy. Los demás peruanos, el problema también que hay aquí, ¿no? De los peruanos es de que, bueno, yo eso sí, no sé, es una opinión, porque yo siempre soy presidente de mesa en todas Sí. las elecciones presidenciales, Ah, entonces estoy al tanto de cuántos peruanos hay, cuántas personas tenemos registradas, pero tenemos muchos peruanos que no quieren registrarse en la embajada. ¿Por qué? No lo sé. bueno. Entonces, con ese tipo de personas en realidad no asisten a los eventos de las embajadas, trabajan más que todo en hoteles y todo eso. ¿Y cómo sé todo eso? Porque, por ejemplo, tengo mucho contacto con gente de Venezuela, gente ecuatoriana, hay mucho argentino acá. Entonces me dicen, mira, yo tengo un amigo peruano y todo. Le digo, ¿dónde? Trabaja acá, ¿dónde? Aquí. Entonces, pero nunca los he visto. Entonces, no sé si es que estarán en el grupo de WhatsApp que la embajada ha organizado recién ayer, que Oh. pudo haberlo organizado hace tiempo, pero Por bueno. supuesto. Pero eso ya se sabía. Hace tiempo el conflicto en esa zona es permanente. Entonces ya la embajada Exacto. debería haber organizado. ¿Has conversado con el embajador? ¿Has conversado con autoridades peruanas allá, Claudia? Lo que pasa es de que, por ejemplo, el embajador anterior, porque recién acaban de cambiar básicamente autoridades, el embajador anterior era muy amigo mío, pero ya terminó su periodo, se regresó con su esposa y básicamente, y cambian básicamente a todo el personal. Estas nuevas personas que han llegado, básicamente han llegado en el mes de marzo con abril y yo me encontraba básicamente en el Perú. Entonces fui básicamente de vacaciones. Entonces nos mandaron una invitación para una cena, para conocer a todo el nuevo personal, pero yo no pude asistir, entonces en realidad no conozco al personal de la embajada, o sea, el nuevo personal de la embajada, no tengo el gusto. Me imagino que en algún momento los tendría que conocer. Seguramente, Sí. seguramente. Claudia, ¿cuáles son los rumores que hay en este momento ahí en Doha? ¿Hubo otras explosiones? ¿Paró? ¿Qué cosas, O qué es lo sea, que hay de rumores ahí? ¿Va a haber nuevas explosiones? ¿Qué se dice entre la gente habitante de esa ciudad? bueno, a ver, para empezar, el espacio aéreo lo cerraron a las 6 de la tarde y cerraron el aeropuerto una hora antes de la explosión. Gente que se quedó estancada en el aeropuerto, esa es una, pero si ves las noticias o si navegas a través de Instagram, yo no tengo TikTok, básicamente acaban de abrir oficialmente de nuevo, supuestamente, el espacio aéreo, pero el aeropuerto no lo han abierto. Por ejemplo, escuelas no hay durante toda la semana porque el gobierno dice que todo ya regresó a la normalidad, pero si todo regresó a la normalidad, la gente iría básicamente a las escuelas y a sus empleos, pero todos vamos a trabajar desde casa y no hay escuelas. Entonces, si todo volviera a la normalidad, todo sería normal. Ujú. Entonces, estamos esperando en realidad un segundo ataque, porque en realidad el rumor es de que como Donald Trump hizo un Twitter diciendo de que los misiles que habían lanzado eran muy frágiles, Sí. básicamente el rumor, básicamente porque tengo una amiga que es catarí y estaba conversando con ella a eso de las 10 de la noche, preguntándole si estaba bien, porque ella sí tiene su casa casi como a 10 minutos de donde fue la explosión. Sí. Entonces preguntándole si estaba bien y me está contando de que básicamente ese bombardeo es como se llama para ver dónde están, porque básicamente que yo no sé mucho de política, pero lo que yo sé y lo que leí es de que básicamente en las
en la zona esta aérea habían removido aviones y el personal y todo. Entonces lo que quieren saber ahora fue que han lanzado estos misiles que Donald Trump le llama muy frágil, básicamente básicamente como para ver, básicamente para saborear el territorio, en dónde está. Entonces supuestamente va a volver un segundo ataque y nos siguen pidiendo básicamente que estemos con las mochilas de emergencia y todo por el estilo. ¿Tienen un lugar de refugio si es que de repente sucede lo que estás diciendo, algo peor, Claudia? Bueno, tenemos, o sea, en mi caso, yo tengo 3 lugares. Uno, básicamente en la torre donde yo vivo, tenemos en la parte baja, tenemos toda la zona de estacionamientos. Que imagínate que estás en la planta normal, la planta 1, sí, y tenemos, como decir, bajo tierra tenemos estacionamientos de autos. Correcto. Que básicamente son como 4 pisos hacia abajo. Entonces, el último piso, básicamente nos han informado que serviría como un tipo de búnker. Sí. ¿Ok? Luego, en la zona, en el edificio donde yo trabajo, yo no sabía, recién me enteré hoy, mandaron un correo diciendo que los trabajadores del edificio básicamente tienen acceso al búnker, más familiares, y si tuvieran mascotas, más mascotas, ¿no? Y por tercero, mi esposo es británico y la embajada básicamente de Reino Unido ha brindado, por decirlo así, 5 escuelas, ha mandado un comunicado con 5 escuelas donde dice que podemos utilizar esas locaciones como local de refugio. Muy bien, bien. Claudia, estaremos pendientes y cualquier novedad nos lo haces saber, por favor. Los peruanos estamos pendientes, sí, por supuesto. Ustedes, esperamos que estén bien, a salvo, ¿sí? Que Dios quiera eso, sí. Gracias, Claudia, gracias. Gracias, que tengas un buen día, hasta luego. Estuvo con nosotros Claudia Bardales, es una peruana Bien, así está la situación en Medio Oriente. La verdad es preocupante la situación que va pasando en este momento. Hemos hablado con el doctor Rodríguez Mackay, internacionalista. Hemos hablado también con Claudia Bardales. Claudia Bardales es una peruana residente en Doha, Qatar, y por supuesto nos está contando las dificultades que van pasando en esa zona de conflicto. Bueno, volvemos a nuestro país y vamos a hablar de otro tema. Estamos con el doctor Yuri Cruz, psicólogo, docente de la Universidad Particular San Juan Bautista. En un momentito vamos a hablar con el doctor, pero en este momento vamos a conversar con el especialista Víctor Vargas García, especialista en conservación de especies amenazadas de fauna silvestre del CERFOR. Bueno, vamos a ponerles en contexto. La verdad es que hay una situación muy importante que queremos explicarles. El Perú actualmente va a actualizar el censo poblacional del Suri, el avestruz andino en riesgo. ¿Qué es el avestruz andino? De eso vamos a hablar con el señor Víctor Vargas García. ¿Cómo le va, señor García? Bienvenido a Conectados Noticias. Muy buenas tardes, señor Beto Ríos. Un gusto saludarlo. A nombre del CERFOR, damos las gracias por esta entrevista, un poquito para hablar sobre esta especie, una de las especies emblemáticas que tenemos en nuestro país y en este caso en el altiplano de Perú y Bolivia, donde se distribuye, ¿no? Hablamos del suri, esta ave grande, una de las más grandes que tenemos en el país, de hábitos terrestres, digámoslo así, porque no es un ave no voladora, ¿no? Casi igual que el avestruz. En todo caso es una especie importante para nuestro país porque está catalogada o categorizada en peligro crítico de extinción de acuerdo al decreto supremo que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el decreto supremo 04/2014,
en la que se listan todas las especies que están amenazadas en nuestro país, y una de ellas es la especie suri, el Rea pennat es su nombre científico, ¿no? Entonces, como bien menciona, este año se va a desarrollar una evaluación poblacional o un censo de esta especie. Básicamente va a ser el tercer estudio poblacional que se va a hacer del suri en el país, toda vez que años anteriores ya el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha realizado varios estudios respecto a sus poblaciones, ¿no? Correcto. Mencionando, por ejemplo, que el año 2008 se hizo un primer censo de esta especie, donde pudimos contabilizar 447 ejemplares en los departamentos de Puno, Tacna, Moquegua, donde habita esta especie, ¿no? Y el segundo censo, que fue realizado en 2016, donde contamos 350 ejemplares, 350. Mucho menos que... Así es. También en estos 3 departamentos que les mencionaba, ¿no? Entonces, actualmente, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, quienes a través de un proyecto de inversión pública, ellos vienen desarrollando diferentes actividades, acciones para esta especie en estos 3 departamentos, Moquegua, Tacna, Puno. Uno de sus componentes, uno de sus estudios justamente es desarrollar el tercer censo poblacional de Suri. Entonces, señor Vargas, usted nos está hablando de alguna amenaza de supervivencia. ¿Cuál es esta principal amenaza del cual usted nos refiere? En efecto, son varias amenazas que se tiene para esta especie. Una de ellas es la caza furtiva, que ocurre de ejemplares para los cuales, justamente por el uso de las plumas o de los huevos que pone esta especie por ser, por ejemplo, huevos grandes o plumas vistosas que son usadas en festividades, del altiplano peruano. Entonces, se caza indiscriminadamente a la especie sin considerar en todo caso la poca población que tiene. Entonces, esta es una de las principales amenazas que se tiene identificado para esta especie, y es frente a ello que, por ejemplo, CERFOR, a través de sus oficinas descentralizadas, las administraciones técnicas, desarrollan acciones de control en puestos o sitios o mercados o ferias donde generalmente se expenden productos artesanales, y es donde hay... ¿Con el plumaje de estas aves? Así es, generalmente en festividades que se desarrollan en Puno también. Entonces, las personas tienden a elaborar productos como parte de sus vestimentas típicas. Sin embargo, esta acción está, digamos, no está permitida por la norma, toda vez que la especie está amenazada, ¿no? Bueno, ya saben entonces los pobladores de estas zonas. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, de toda esa zona, Cusco. Básicamente Puno, Moquegua, Tacna, donde vive esta especie en las punas de estos 3 departamentos, ¿no? Y obviamente mucho más al sur, en nuestros países, en los países vecinos como Bolivia. En Bolivia. ¿No? O sea, básicamente son especies que viven en el frío, en la sierra, ¿no? Por supuesto, a gran altitud. Con mucha altitud, lógicamente. Así es. Y creo que nos dio a conocer, no hemos tomado mucho atención, ¿de cuánta cantidad estamos hablando? Ya, hablando básicamente del último censo poblacional, la evaluación poblacional que se hizo en el 2016, se contaron 350 ejemplares. Entonces, se hizo conteos en estos 3 departamentos, se contó, por ejemplo, en Moquegua 72 individuos, en Tacna 166 individuos, sí. En Puno 112 individuos. Entonces, si bien la especie, digamos, camina por estos departamentos, estos números un poquito nos ayudan en todo caso a hacer acciones de gestión, de conservación o de protección de la especie, obviamente con las autoridades de estos ámbitos
departamentales, ¿no? Entonces, bien, a ver, queremos aprovechar la oportunidad que usted está aquí con nosotros en Conectados Noticias para que haga un llamado a la población de la zona altoandina de nuestra patria para que se abstengan de utilizar el plumaje, los huevos de estos animalitos que están en peligro de extinción. Por favor, señor Vargas. Sí, de acuerdo. Comunicar en todo caso a la población, no solo de estos 3 departamentos, sino también de otras regiones del país que seguramente visitan a estas 3 regiones en las festividades que conocemos, por ejemplo en Puno. Pedir o en todo caso solicitar que justamente por la categoría de peligro crítico que se encuentra esta especie, invocamos a que no consuman en todo caso partes de esta especie, ¿no? Ya sea plumas, huevos u otras partes que generalmente son usadas para la elaboración de artesanía, obviamente sacrificando o matando a esta especie importante, emblemática para nuestro altiplano, ¿no? Entonces, eso no está permitido por la legislación y en caso se detecte o encuentre la autoridad regional en materia forestal y de fauna silvestre, va a proceder con la respectiva denuncia. Claro, así es. Sí. Gracias, señor Vargas. Un gran abrazo para usted. Gracias por haber estado con nosotros en Conectados. Víctor Vargas García, especialista en conservación de especies amenazas de fauna silvestre del CERFOR. Bien, ahora sí, vamos a conversar con el doctor Yuri Cruz. Él es psicólogo y docente de la Universidad Particular San Juan Bautista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un gusto visitarlo de nuevo. Igual, doctor, para nosotros es placentero siempre de conversar con usted porque nos aclara mucho el tema y hay mucho interés por parte de la población en saber el tema que vamos a tratar. A ver, hoy vamos a hablar con el doctor Yuri acerca del lado oscuro del amor. El lado oscuro del amor. ¿Cuál es el lado oscuro del amor? ¿Cómo identificar personalidades tóxicas antes de enamorarse? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no se enamora? Es un lado sentimental muy bonito, ¿verdad? Que todos experimentamos, pero también tiene su lado oscuro, doctor. Así Explíquenos, por favor. Bueno, creo que es un tema interesante, veniendo que estamos en un momento de guerra. Entonces hagamos el amor y no las guerras. Eso. Pero bueno, el problema está que algunos amores se convierten en guerra. Entonces, bueno, parafraseando lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que uno busca pues en una relación es una conexión, digamos, física, una conexión amorosa, afectiva, espiritual, yo diría, e incluso pues al tener una pareja lo que uno busca es el crecimiento personal, tanto como ser humano, como una sociedad que se forma al momento que se juntan 2 personas, y a la vez esta sociedad puede buscar la felicidad. Sí. El lado oscuro ya vendría a ser, digamos, las personas que van cayendo en los problemas del celo, de estar controlando a la persona, o caer en una especie de dependencia. ¿Eso se le llama a ellas las personas tóxicas? ¿Se le puede denominar? Claro, son las personas tóxicas que de forma deliberada utilizan ciertas situaciones o ciertas formas para manipular a la pareja. Tenemos, por ejemplo, dentro de los trastornos de personalidad, al trastorno, por ejemplo, antisocial, sí, que es una persona pues, que trata, digamos, de menoscabar a la persona, las utiliza, las manipula, ¿no? Tenemos al trastorno de tipo narcisista, que lo que él está buscando es que esta persona pues, que esté a su merced y, digamos, pues, sea parte, digamos, de él sentirse más que esta persona. Entonces, cae en esa relación con estas chicas. También hablamos de trastorno de personalidad límite, que digamos que las personas pues, llegan a tener problemas, pleitos. Y la dependiente, que vendría a ser la persona pues, que, digamos, transmite toda su vida hacia esta persona. Pero esto deviene de un tipo de aprendizaje que lamentablemente se da en casa. ¿Cuál es, doctor? Por ejemplo, vivir en un hogar donde existe violencia, existir donde pues, el padre, por ejemplo, lastima a la madre, digamos, le dice, pues, yo no quería estar con tu mamá, yo tenía mujeres mejor, yo no sé qué te veo, ahora tú ya estás gorda,
Entonces utiliza todas esas frases y los chicos captan esos mensajes y comienzan a decir, pues, o sea, yo busco que mis padres sean amorosos entre ellos, pero si no hay amor, tampoco nosotros somos dignos de ser amados. O sea, adoptan una práctica común en ese sentido. Adoptan una práctica común cuando el papá menoscaba a la mamá o viceversa también, por si acaso. No es que solamente los varones somos agresivos, las mujeres también son agresivas en sus comparaciones con los varones y en la forma de manipular. O más o menos, ¿no? O más o menos, o sea, aquí no se puede medir. El varón es más agresivo que las damas, Claro, el hombre es más agresivo a nivel físico, por nuestra compulencia, pero la mujer también, años de experiencia, de vivir, pues, ya aprendió también a manipular a las personas. Entonces, existen en casas dominadas por un patriarcado, pero también existen matriarcados, o sea, la mamá es la que domina a todos. Y es también la clásica mamá porque tiene a su familia en su casita, todos sus hijos que, pues, nunca se casan. Una persona antisocial o narcisista, doctor, del cual usted está hablando, ¿cómo logran iniciar relaciones amorosas, a veces muy bonitas, se les ve bien, no se sospecha absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo hacen ellas? Bueno, estas personas, en el caso de narcisistas, se muestra pues como una especie de salvador, como una persona muy amable, que, pues, bueno, cualquiera, digamos, conversa simplemente pues a los políticos, ¿no? Se muestran encantadores, yo los voy a solucionar, yo voy a ser parte de tu vida, y de un momento a otro esa persona desaparece. O sea, son lobos disfrazados de ovejita. Así es. Entonces, de un momento a otro desaparecen, y estas personas, o sea, es como de un momento a otro recibo tanto halago y esta persona desaparece, entonces esa persona va de nuevo en búsqueda, por ejemplo, en el caso de narcisista, en búsqueda de que esta persona siga siendo, pues, siga siendo parte de su halago, pero esa persona le va disminuyendo. Poco a poco. Sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces, esa persona vive en el pasado, pero si tú me dijiste que me amabas, pero si tú me tratabas bien. O sea, hacen una especie de relación con ellos y siempre la mujer o el hombre tratan, digamos, de que esa persona vuelva a ser centro de atención. Pero ¿qué pasa? A veces la mujer y el hombre se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Y se van. Sí. Y el narcisista de nuevo regresa, pero tú eres mi vida, yo te siempre, o sea, regresan al mismo círculo vicioso. ¿Le podemos llamar narcisista entonces a aquellas personas que, bueno, ante una separación regresan y dicen, te prometo que nunca más va a volver a pasar, voy a cambiar? ¿Ese es un tipo de narcisismo? Claro, pero en el caso del trastorno de personalidad narcisista, él va a decir que bueno, pero soy así, pero por tu culpa. O sea, él va... No asume. No lo va a asumir. O sea, y la chica asume, bueno, sí, lo que pasa es que... Bueno, la clásica, se siente culpable. La clásica, lo que pasa es que mi expareja me trató así, yo he sido muy bueno, pero me engañaron y bueno, por culpa de esa chica yo soy así. Entonces, la chica asume, no dice, no, bueno, lo que pasa... Yo estoy mal, dice, ¿no? Claro, él ha sido maltratado por esa mujer, yo le voy a demostrar que soy mejor que ella y bueno, va a vivir demostrándole hasta el final de sus días. Doctor, ¿y cuáles son esas señales tempranas que nos pueden decir que estamos saliendo con una persona con rasgos psicopáticos, por ejemplo? Bien, por ejemplo, ¿no? Vamos a un restaurante. La persona, digamos, psicopática posiblemente no tenga empatía pues con los meseros, lo va a tratar mal, oiga, entonces, pero con ella es una reina. Entonces tenemos una primera alerta, maltrata al personal, primera alerta. Segunda alerta, se aprovecha de sus amigos. Se aprovecha de sus amigos, no respeta a su mamá, no respeta citas nombres. Pero él se puede mostrar con ella pues muy caballero, le abre la puerta, flores por acá, bombones. Muy amable. Muy amable, pero ya esa parte ya te está dando una pista, ¿no? Él se lleva mal con las personas, entonces es su forma de ser natural. Simplemente que conmigo pues se muestra tranquilo, muestra sereno, es irritable, o si está irritado siempre es culpa del resto, él no. Es de un mal día, he tenido algún problema, entonces nunca es él. Y sobre todo, siempre son los demás, ¿no? El problema es el mundo, él no. Mira, el mundo. Qué interesante. Doctor, le invito a ver
un video. Le voy a pedir a la producción que ponga este video, por favor, para que nos dé luces respecto a qué es lo que pasa en relación a este comportamiento. Adelante, por favor. Déjate, mamá, a mí no te estoy diciendo que respeta. A mí me respeta, pero te respeto. ¡Respeta! ¡Respeta, te dije! Pégame. No te voy a pegar con la misma mamá si no te pegara. Pégame. No te voy a pegar, respétame. Respétame, te dije, que te calles. ¿Por qué me voy a ¡Que te calles, te dije! ¡No me interesa! ¡Yo me quiero obstinado! ¿Por qué? ¡Me quiero obstinado! ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? A mí no me pasa nada. ¡Joda! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Joda! Te estoy diciendo que No quiero que me digas nada. Estoy colaborando. No quiero que me digas nada. ¡Respétame! no me interesa. ¡Joda! No me interesa. Déjate, mamá, a mí no te estoy diciendo que respeta. A mí me respeta, pero te respeto. ¡Respeta! ¡Respeta, te dije! Pégame. Joda, no te voy a pegar con la misma mamá si no te pegara. Pégame. No te voy a pegar. Respétame. Respétame, te dije, que te calles. ¿Por qué me voy a Que te calles. Escena bastante fuerte. Es un hijo gritándole a su madre. O sea, ya falta poquito para que le dé a golpes. ¿Sí? ¿Cómo se analiza esto, doctor? ¿Frente a qué situación estamos? Bueno, hemos encontrado pues, a una persona, en primer lugar, agresiva, que es incapaz de dominar sus emociones. Posiblemente esta persona, si sale con una chica, pues en un inicio se va a poder mostrar amable. Tranquilo, es el mejor enamorado del mundo, te llama a cada rato. Ese es otro tema interesante que tal vez se me ha estado pasando. O sea, hay una chica que dice, mi enamorado me llama a cada rato, pero no sabe que ese cada rato es una forma de controlar. No es que me llame a cada rato porque me quiere, me ama, se preocupa por mí, sino porque me está controlando. Está controlándote, porque si estás trabajando, estás haciendo una actividad, pues no voy a estar interrumpiéndote. Doctor, y como he visto en el video, por ejemplo, imagínense, si ni a la mamá que le dio la vida, que lo crió, le respeta y le trata mal, ¿qué será otra persona, no? Claro, esta es una situación importante porque, digamos, grafica cómo es en la vida real y cómo se muestra en otro lugar. Entonces, aquí vemos que en esta familia disfuncional, donde el hijo le grita a la mamá, hay una falta de respeto, la mamá ya perdió la autoridad con él. Entonces, también habría que ver el trasfondo, ¿no?, de cómo se ha dado, cómo escaló esta persona a que ellos pues vivan violencia. Tal vez esta persona vio que a su mamá también lo maltrataban y él considera pues que la mamá también debe ser maltratada. Sí. Me acuerdo un caso sí, en especial que la señora me decía, mis hijos no me respetan, no me quieren. Y entonces yo le digo, pero seguro que usted hace todo en la casa. Sí, yo hago todo en casa, les cocino, les lavo. Y con su esposo, bueno, yo tengo problemas con mi esposo. Lo que pasa, señora, le digo que hay un problema. Lo que pasa es que sus hijos a ustedes lo ven como la chacha de la casa. Como la empleada. Como la empleada. Usted tiene que traerle su ropa planchadita, usted tiene que darle de comer rico, porque si ellos se molestan, usted lamentablemente, para su familia, se ha convertido en la chacha de la casa. Entonces, desde el momento que usted se ponga fuerte y les diga, bueno, lamentablemente su empleada ya terminó su función, desde ahora todos van a hacer sus cosas y ustedes ya no son niñitos, entonces van a empezar a respetar la ley. Pero si usted va a estar en ese afán de querer hacer cosas... No hay cuándo cortar eso. No, y ella hace las cosas esperando que ellos la entiendan, esperando que ellos sientan lástima de ella. Y no lo van a entender. Pues. Y no lo van a entender, porque ellos van a decir, pero tú tienes derecho. Es su obligación. Es como el padre que tiene pues algunos bienes. El hijo, bueno, ¿tú cuánto me vas a dar a mí? Oye, un momento, ¿cómo que yo te voy a dar a ti? Se supone que tú tienes que también hacerlo tuyo. Claro que sí. Pero, doctor, aquí hay otra... La otra parte del asunto es... ¿Por qué nos cuesta alejarnos tanto de una relación emocionalmente violenta, no? Claro, en el caso de las mujeres, hay un caso de abuso a veces en la infancia. Algunas mujeres son víctimas de abusos sexuales y lamentablemente yo en mi hospital con mis alumnos de la San Juan Bautista vemos en cantidad de casos de mujeres que son violentadas desde temprana edad. Estas mujeres, al ser violentadas por temprana edad, se sienten sucias, se sienten pues que han sido, que no sirven. Y entonces estas inician relaciones con personas
y dice, bueno, él es el único hombre que me va a querer a pesar de que yo he sido víctima de abuso sexual. Y entonces se aferran a una relación de este tipo. Peor aún si ellas lamentablemente pues le comentan a su esposo, mira, me pasó esto con mi tío, y estas relaciones a veces abusivas, dice, bueno, seguro que tú querías con tu tío, o sea, se forma un círculo bien difícil. También saber a quién contar, ¿no? A quién decir, ¿no? Se supone que la pareja está para poderte escuchar, ¿no? Y entender, ¿no? Claro, la pareja es para que tener un fin único, que es el crecimiento, ¿no? Confianza. O sea, ayudarte en ese momento, no para juzgarte, ¿no? Claro, pero en las relaciones a veces, por ahí uno quiere ser desprendido, pero utilizan, ¿no? No, pero tú me dijiste, seguro que tú estabas... Entonces, yo siempre digo, cuando inicias una relación, simplemente de acá para adelante, de acá para atrás, ya es tu pasado. Ahora, el tema, doctor, es ¿qué hacemos? O sea, hay mucha gente que seguramente la está viendo en este momento. ¿Qué hacer para salir de ese círculo vicioso? Primero, digamos, hacer un repaso personal que me está, digamos, empujando a tener este tipo de relaciones con una persona violenta, qué aspectos importantes estoy tratando, me han conllevado. Por ejemplo, estoy buscando a mi papá, porque a veces las mujeres y hombres buscamos las figuras paternas. O sea, si yo he tenido un papá, digamos, de tipo, digamos, con problemas de alcoholismo, la mujer va a tender a buscar una persona con ese tipo de modelo. Entonces, primero buscar el patrón, si estoy siguiendo un patrón de amor o es que es un patrón familiar que yo estoy arrastrando. Otro sería buscar ayuda profesional para poder trabajar. Otro, buscar amistades y personas que tengan una relación de tipo amorosa exitosa, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita me peleo con mi enamorada, y entonces voy con mis amigos, los amigos que les gusta la diversión, me van a decir, oh, no seas sonso, vamos a divertirnos, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar una ayuda, sería pues con una persona que tenga una relación, una persona casada que me pueda decir, bueno, son cosas de lo que ocurre en el matrimonio, a veces pasa, uno se pelea, pero ¿no? Con personas adecuadas, no con las personas, bueno, que lamentablemente van a querer separar. La otra opción también es buscar ayuda con respecto a grupos de amigos, porque lo que hace precisamente el antisocial y el narcisista es aislar a la mujer de todo círculo, inclusive la mujer también igual, te aísla. ¿Por qué te ves con esos amigos? No, tú ya no debes salir. No, entonces lo aísla, lo hace quedar mal. Entonces ya el hombre o la mujer por vergüenza ya no dicen nada. O es que en mi casa a veces venían mis amigos o venían mis amigas y yo les hago mala cara y la mujer dice, no, qué vergüenza, mejor ya no invito a mis amigos, ya no voy a invitar a mi mamá porque mira, así se porta. Entonces estamos ante un manipulador o una manipuladora. Que nadie se da cuenta a veces ni la misma familia se da cuenta, doctor, ¿no? Así es, dicen, no, es que ella es así, no, es que no es así, es su forma que tiene de manipular. Sí. ¿Qué tiene que ver aquí la autoestima, doctor? A ver, la autoestima se forma, digamos, en la forma como uno se ve o se percibe con el resto. Entonces, si esta persona se percibe, por ejemplo, bueno, conocí el caso de una pacientita bastante fuerte, ¿no? Porque el esposo le había dicho, tienes unos pechos feos, ¿no? Entonces esta persona le había dicho sí. Entonces esta mujer tenía miedo de irse de su lugar porque ella pensaba que si tener otra relación con otro varón, tenía pechos feos. Conocí el caso de una señora también. Ya se quedó con eso en la cabeza. Ya se quedó. O le dijo, pues no, lo que pasa es que tú tienes estrías, qué feo estómago que tienes, qué horrible se te ve. Entonces a veces la manipulación genera, la falta de autoestima pues genera que esas personas se queden ahí y sientan miedo de iniciar una nueva relación. Entonces ahí tenemos otro punto importante, la autoestima, que bueno, que es importante para decir, bueno, pues nadie tiene los pechos perfectos, o sea, no, nadie tiene pechos perfectos, y para mí pues ver una mujer con estrías quiere decir que es una mujer, digamos, que muy valiosa, ¿no? Porque es una mamá. Sí, pues. Dependiendo de qué tipo de persona pues quiere ser valorada. Si es un hombre, la va a valorar. Si es una persona infantil, un manipulador, va a utilizar esto como una herramienta en su contra. Así es. Bueno, doctor, sobre este tema hay mucho pan que rebanar, como decía mi mamá.
Así es, así es. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es enemigo número uno en los medios. Así Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Le invitamos para una próxima oportunidad para poder recibir llamadas telefónicas, porque es importante que la gente participe también. Claro, ¿Sí? Invitamos entonces en una próxima oportunidad pues que puedan abrir los micros y recibir justo las llamadas. Así es. Doctor, muy amable. Quedo con usted. Muchas gracias, doctor. A usted. El doctor Yuri Cruz, psicólogo y docente de la Universidad Particular San Juan Bautista, estuvo con nosotros. Ay, 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 qué temas para tan importantes, de verdad. Esperamos que ustedes hayan tomado nota, sinceramente, porque queremos una sociedad sana, una sociedad que crezca cada día y que pues no haya este tipo de comportamientos que lo que hacen es disminuir la calidad de la sociedad en donde estamos viviendo. Antes de dar pase a Lucía, queremos invitarles cordialmente a que eleven su sistema inmunológico. Si usted tiene problemas de gastritis, de hígado graso, de colesterol alto, problemas de estreñimiento, colon irritable, problemas diabéticos, si quiere bajar de peso de forma natural, este producto que están viendo en pantalla lo pueden adquirir y lo pueden consumir. Es un producto 100% natural, ha cambiado la vida de muchísima gente en el país. Pedidos a nivel nacional. Si usted está en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, donde esté, pídalo al 933-523-646. 933-523-646. La entrega es a nivel nacional. En Lima también pueden pedir de donde sea. Así es que el extracto de nopal y sábila es una maravilla. Vamos con Lucía Cáceres, para más información aquí en Conectados Noticias. Soy Lucía Cáceres y les doy la bienvenida a esta nueva hora informativa a través de Conectados Noticias. Recuerden de que pueden vernos en más de 300 ciudades, en varias empresas de cable y también en cualquier lugar a través de conectados.pe. Y vamos con el desarrollo de la información. Esta madrugada se registró un nuevo atentado contra una unidad de transporte público en San Juan del Lurigancho. Esta vez, un bus de la empresa Santa Catalina, que cubre la ruta C entre ese distrito y Villa María del Triunfo, fue atacado a balazos por un presunto delincuente que habría fingido ser pasajero. El hecho ocurrió cuando el conductor se desplazaba por la cuadra 39 de la vía Evitamiento. Según se informó, el atacante disparó al menos 4 veces contra el vehículo. Afortunadamente, el chofer logró esquivar los proyectiles y se dirigió de inmediato al paradero de la empresa, donde estacionó el bus, dejó la puerta abierta y abandonó el lugar visiblemente afectado. Cabe señalar que dentro de la unidad se encontraban otros pasajeros al momento del atentado. Hasta ahora no se ha presentado una denuncia formal, aunque es evidente el daño en la unidad. Los impactos de balas son visibles y una de las ventanas terminó completamente destrozada. En esa línea, agentes de la comisaría de Santa Elizabeth confirmaron haber recibido una alerta sobre el ataque. Sin embargo, al llegar al punto señalado, no encontraron ni al conductor ni al atacante. Además, no es la primera vez que esta empresa sufre un atentado de este tipo. Ya en años anteriores se habían reportado agresiones similares contra sus conductores. Por otro lado, esta madrugada, otro atentado alarmó a los vecinos de Los Olivos.
Desde una motocicleta en movimiento, un sujeto arrojó un explosivo hacia un grupo de hombres que conversaba frente al night club Las Sirenitas, ubicado en la cuadra 50 de la avenida Gerardo Unger. El artefacto, una granada de guerra, rebotó entre los vehículos estacionados antes de detonar. La explosión dejó 3 personas heridas y provocó serios daños materiales a los autos cercanos. Una cámara de seguridad del local registró el momento exacto del ataque y mostró cómo la motocicleta huyó con dirección a la avenida Naranjal, presuntamente en ruta hacia la Panamericana Norte. En ese contexto, uno de los vehículos afectados permanecía en la zona con partes desprendidas a causa de la onda expansiva. Los 3 heridos fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia. Según fuentes médicas, 2 de ellos presentan traumatismos en la cabeza y el abdomen y permanecen internados. El tercero ya fue dado de alta. La División de Investigación Criminal de Los Olivos ha asumido el caso. Hasta el momento se manejan 2 hipótesis: un posible acto de extorsión contra el night club o un ataque directo contra los hombres que estaban frente al establecimiento. A plena luz del día y con un cuchillo en la mano, un delincuente asaltó a una madre que se encontraba en la vía pública junto a su hijo menor. El violento hecho ocurrió en una zona con escasa presencia de transeúntes, lo que fue aprovechado por el agresor para cometer el robo con total tranquilidad. La víctima esperaba frente a una vivienda cuando fue sorprendida por el sujeto. Ante la amenaza y para proteger la integridad de su hijo, entregó su celular sin poner resistencia. Luego del atraco, el malhechor regresó a su motocicleta, donde lo esperaba un cómplice y ambos huyeron sin dificultad. Cabe precisar que las cámaras de seguridad captaron el momento del asalto y se logró registrar tanto el rostro del agresor como la placa del vehículo. Esta información ya ha sido entregada a las autoridades que se encuentran tras las pistas de los responsables. Wendy Churiwanti Yunikaite, de 29 años, es acusada de robar 20.000 soles a una adulta mayor de 85 años de su domicilio en el distrito de Ate durante la festividad del Día del Padre. La mujer fue contratada como niñera para cuidar a los nietos de la víctima a través de una agencia. Ella fue captada por cámaras de seguridad, saliendo de la vivienda con unas bolsas donde tenía el dinero de que la anciana guardaba en su hogar. Churiwanti fue intervenida posteriormente con maletas de ropa y dinero no especificado. Sin embargo, la de Pincri de Ate determinó no detenerla al no ser capturada infraganti y haber superado el plazo de flagrancia. La sospechosa tiene antecedentes policiales por un robo de 80.000 soles en Satipo en el 2023. Las autoridades aguardan las declaraciones familiares para continuar la investigación respectiva del caso. Los afectados exigen justicia y denuncian que pese a las pruebas halladas en su poder, nadie responde por los 20.000 soles sustraídos de la vivienda. La tranquilidad de una familia fue interrumpida violentamente en Surco cuando 2 delincuentes armados descendieron de un vehículo negro y asaltaron a un empresario y a sus familiares, incluyendo a su hija. El ataque ocurrió en plena vía pública y duró apenas segundos. Los sujetos encañonaron al conductor del auto blanco y despojaron a las víctimas de todas sus pertenencias antes de huir sin dejar rastro. Los atacantes operaban con placas clonadas y vehículos modernos bajo la modalidad del raqueteo, recorriendo zonas residenciales para interceptar a sus objetivos.
Sin embargo, gracias a las investigaciones de la División de Robos de la DIRINCRI, la Policía Nacional logró capturar a los raqueteros del sur. Durante la intervención se hallaron placas de rodaje falsificadas y una de ellas ya estaba vinculada a un delito anterior de robo a mano armada. El detenido había ocultado su verdadera identidad y se presentaba como Luis Pilares, supuestamente bachiller en ingeniería informática, profesión que habría dispuesto al servicio de la organización criminal. Además, la policía incautó bolsas de aluminio con blindaje magnético utilizadas por la banda para bloquear las señales GPS de los teléfonos robados. Parte de los objetos robados fueron recuperados. Mientras tanto, las autoridades intensifican las labores para dar con el paradero del resto de los integrantes de esta organización criminal. Una banda de secuestradores fue desarticulada por la policía en el Agustino, luego de un operativo que permitió rescatar a 2 jóvenes que permanecían retenidos en un hospedaje de la zona. Entre los detenidos figura el administrador del establecimiento acusado de haber permitido que el lugar funcionara como centro de operaciones de los delincuentes. La intervención fue ejecutada por agentes de la comisaría de Santa Anita y personal de la División de Investigación Criminal del Agustino. En total se capturó a 6 personas, 5 de nacionalidad venezolana y un peruano. Según informó el coronel Juan Franco, también se encontró evidencia audiovisual que muestra el ingreso de los secuestradores con una de las víctimas. Uno de los agraviados, identificados como Juan Fernando Catalino Guayo, de 22 años, fue interceptado la noche del último domingo cerca del paradero Puente Nuevo. La otra víctima, Emanuel Emerson Oruna Serna, de 20 años, también fue encontrada retenida en el mismo lugar. Ambas personas fueron despojadas de sus pertenencias y fotografiadas por los delincuentes, quienes exigieron a sus familias un rescate inicial de 30.000 soles. Finalmente se pactó el pago de 3.000 soles, pero fue en ese momento que los familiares lograron alertar a la policía. Durante el operativo, se incautaron celulares, prendas personales de las víctimas y otros objetos relacionados con el delito. La policía también investiga la participación de una mujer que, según las víctimas, tenía en su poder varios de los objetos robados. El administrador del hospedaje, identificado como Jordi Acosta Araujo, también fue detenido, aunque alegó haber actuado bajo amenazas. Y un brutal accidente ocasionó un conductor fuera de control. Un conductor de un taxi atropelló a 2 menores y se dio a la fuga. El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de junio en la avenida Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo al testimonio del sujeto, quien fue identificado como Elías Pacaya Villalba, un perro se habría cruzado en su camino, por lo que perdió el control de su vehículo y terminó atropellando a las menores. Pero en las imágenes de las cámaras de seguridad no se observa algún can. El hombre al volante fue detenido y trasladado hasta la comisaría Sol de Oro, ya que habría estado en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, fue dejado en libertad y no ha asumido los gastos médicos, según indica la familia de la menor afectada. Una de las menores fue dada de alta el mismo día que ocurrió el accidente, mientras que la otra adolescente de 17 años se encuentra en el Hospital del Niño y necesita una operación debido a que tiene fisura en la tibia en su pierna derecha. El SOAT del vehículo alquilado ha cubierto la primera operación, pero no cubre los siguientes gastos, por lo que la familia ha tenido que retirar a la menor a otro nosocomio para que el SIS cubra los gastos.
una camioneta se incendió la madrugada del último lunes en plena vía expresa a la altura de la estación Canadá del Metropolitano en el distrito de Lindsay. El hecho se habría producido por un cortocircuito. El conductor logró salir a tiempo de su unidad salvando su vida y resultando ileso. Debido a este accidente, el tráfico de esta concurrida zona se encontró paralizado, mientras que el chofer estaba con los agentes policiales brindando información. Hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para poder apagar las llamas del vehículo, por lo que la vía tuvo que ser bloqueada mientras se realizaban los trabajos por sofocar las llamas. El hombre al volante se encontraba a un lado de la vía realizando algunas llamadas y evitó declarar ante la prensa. El inicio oficial del invierno vino acompañado de una copiosa garúa que volvió a evidenciar las fallas estructurales del bypass ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de noviembre en Villa María del Triunfo. La falta de un sistema de drenaje adecuado provocó una nueva inundación que dejó vehículos atrapados, vías cerradas y caos vehicular en toda la zona. El último domingo, un auto que transportaba a una familia, incluyendo adultos mayores, quedó varado en medio del bypass inundado. El aniego causado por la acumulación de agua y lodo obligó a cerrar la avenida Pachacútec y a habilitar las vías auxiliares para evitar que zonas como Nueva Esperanza, Tablada del Lurín y parte de Villa El Salvador quedaran aisladas. El problema, según los vecinos, se repite cada año. A primeras horas del día de hoy, personal de EMAPE y de la Municipalidad de Lima llegó al lugar con una motobomba para retirar el agua empozada. Ambos sentidos del bypass permanecieron cerrados mientras se realizaban los trabajos de drenaje. Caso de sicariato estremeció la provincia de Trujillo el último viernes, cuando el colectivero Diego Vega Vázquez fue asesinado a balazos por dos sujetos en moto en el sector Alto Trujillo. La víctima, vinculada a investigaciones por el asesinato de un ex policía y cobro de cupos, fue hallada sin vida detrás de su vehículo. Este crimen lo convierte en el tercer colectivero asesinado en el mes y el 10º en lo que va del año, en un contexto de creciente violencia ligada a mafias del transporte informal. Tras el crimen, la policía realizó un operativo en los distritos del Porvenir y Florencia de Mora, donde se detuvo a 7 presuntos integrantes de la banda criminal Los Fantasmas del Crimen, incautando armas, explosivos y evidencia de extorsiones. Entre los detenidos figura el hermano de un presunto cabecilla criminal. El coronel Marco Hernández señaló que al menos 4 organizaciones se disputan el control de cobro de extorsiones en las rutas de colectivos informales, generando una alarmante ola de violencia en la zona. Un hombre fue capturado por cámaras de seguridad mientras intentaba robar una motocicleta en Jaén, en Cajamarca. El sujeto, vestido con un polo a rayas y un gorro, fue grabado persignándose antes de identificar su objetivo y subirse al vehículo. Cuando el sujeto, quien tendría el alias de El Bollo, estaba a punto de arrancar con la moto robada, un patrullero de Serenazgo llegó al lugar, lo que hizo que el sujeto emprendiera la huida de manera inmediata. El delincuente intentó escapar hacia el río Amajú para ocultarse.
sin saber que un dron de la Municipalidad de Jaén ya lo seguía desde el aire, y su captura fue posible gracias a la coordinación entre el monitoreo aéreo y las unidades terrestres de Serenazgo. Alias El Bollo fue intervenido por los miembros del Serenazgo en las orillas del río. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones correspondientes del caso. Un equipo de la Asociación de Guías de Montaña del Perú hallaron la mañana de este último domingo los cuerpos sin vida de los 3 montañistas desaparecidos en el nevado Artensonraju en Ancash, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Los rescatistas que reiniciaron la búsqueda el sábado 21 identificaron mediante drones a Homer Pretel Alonso, de 34 años, a Jesús Picón Huerta, de 31 años, estudiante del CEAM, y al fotógrafo brasileño Edson Bandeira. No se tenían noticias de ellos desde el 29 de mayo, pese a operativos previos. El 12 de junio, los guías suspendieron las operaciones por 20 días, anticipando que el deshielo facilitaría el hallazgo al exponer los cuerpos. El análisis con drones había detectado una avalancha inicial en la inestable cara noroeste del nevado y riesgos de nuevos derrumbes en el flanco oeste, lo que imposibilitaba el acceso seguro de rescatistas. Aunque se confirmó la ubicación, la extracción requiere asistencia del Ministerio de Defensa con un helicóptero para acceder a la zona de alto riesgo. Los familiares enviaron una carta al ministro Walter Astudillo el pasado 17 de junio solicitando este apoyo logístico para la misión del 21 de junio, fecha en que finalmente se produjo el hallazgo. El Artensonraju está ubicado a 6.025 metros sobre el nivel del mar e integra la Cordillera Blanca en el Parque Nacional Huascarán, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Su topografía glaciar y condiciones climáticas extremas lo catalogan como zona de alto riesgo para actividades alpinas. El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, cuestionó la reposición de Benavides y denunció injerencia del Ejecutivo. Funcionaria de tercer o cuarto nivel de la Junta Nacional de Justicia no tiene atribuciones para dirigirse al fiscal o a la fiscal de la Nación en el caso que nos ocupa. Es la señora Magnolia Martínez Hidalgo, que es directora de procesos disciplinarios. Es una funcionaria administrativa que no tiene autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación. En este caso, ¿cuál sería la situación que se presenta si es que la señora Benavides viene con la fuerza pública? Porque lo que entiendo es que eso es lo que podría suceder. Pensamos en el Ministerio Público que esto no va a ocurrir. Y además, lo que viene ocurriendo hasta el momento es que hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo en este asunto. Primero, porque el ministro del Interior ha dispuesto que la Policía Nacional le dé seguridad a una persona que aún no toma posesión del cargo. Segundo, porque el día 19 del presente mes se dirigió el ministro del Interior a la señora fiscal de la Nación solicitándole que asista a una reunión del Comité de Seguridad Ciudadana, y el día 21 se dirige el mismo ministro
a la señora Delia Espinosa Valenzuela, pero ya no como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. Quiere decir que ella desconoció de hecho la autoridad de la fiscal de la Nación. El ministro del Interior y el ministro de Justicia están interfiriendo en este problema. Y eso es un grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público, contra la institución. El Poder Judicial rechazó el pedido del exministro del Interior, Juan José Santibáñez, para cerrar la investigación preliminar en su contra sin realizar un peritaje a los audios grabados por el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, alias Culebra. El juez supremo, Juan Carlos Checkley, resolvió que el caso continúe con 90 días adicionales para analizar técnicamente la grabadora que contendría pruebas clave de presunto abuso de autoridad durante la gestión del exministro. La defensa de Santibáñez argumentó que el plazo de investigación ya había vencido, pero el juez desestimó esa posición, priorizando la necesidad del peritaje. Aunque la Fiscalía no logró que se repongan los 169 días de la paralización del caso, sí obtuvo autorización para examinar el equipo de grabación. La investigación por presunto abuso de autoridad sigue abierta y el análisis técnico de los audios será decisivo para el futuro legal del exministro. El canciller Schaller vio con buenos ojos que Boluarte conduzca un programa y rechazó similitudes con Venezuela. ¿No? Nadie gana, pues. Nadie gana. De tema, la presidenta Dina Boluarte quiere un programa de televisión los días domingos para competir con los dominicales. Pero ¿por qué sería necesario tener un espacio en la televisión sabiendo que ella no quiere hablar con la prensa? Mire, me acabo de enterar en eso por un programa dominical de anoche. Me parecería interesante, realmente, me parecería interesante esa iniciativa y que haya pues un poco más de diversidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en nuestras sintonías dominicales una serie de muy importantes y valiosas informaciones a partir de los programas dominicales, los 4 o 5 programas dominicales que hay, pero también hay que ver de que necesitamos un poco más de diversidad. Y esto lo puede aportar, hay que verlo positivamente. Mire, a ver. En el mundo solamente en Venezuela sucede eso. No es verdad y no hay que equiparar la situación de Venezuela, que es muy penosa, lamentable, es antidemocrática, como sabemos, con lo que sucede en el país, que es la libre prensa, la libre expresión, la democracia pura, porque si no, no podría haber tanta crítica como que la hay, a mi modo de ver, muchas veces injustificada, muchas veces tendenciosa, ¿no es cierto? Y eso no podría ser en un régimen como el de Venezuela. Patricia Juárez defendió la unidad ejecutora del Congreso en San Luis y dijo que su fin es técnico y estructural. La unidad ejecutora se creó en el Congreso en principio por ley. Es una unidad que lo que se quiere y que se ha pedido desde el comienzo es que se ocupe de la implementación, no solamente con miras a la bicameralidad, sino todos conocemos, y ustedes mejor que nadie, que han habido locales del Congreso, en principio que están totalmente desorganizados en varios edificios, y además hemos visto en muchos de los casos que han habido hasta derrumbes de pisos, como ocurrió con mi oficina en Guayaga. Entonces la unidad ejecutora ha sido convocada con técnicos de altísima calidad que no tienen ningún tipo de injerencia política de ninguna bancada, porque ningún favorecimiento, lo que se ha querido precisamente es que estén desprovistos de cualquier tipo de injerencia política. Entonces quienes hemos, precisamente la mesa directiva ni siquiera está conformada por Somos Perú. Entonces lo que se ha querido desde siempre, desde el primer día en el que se ha conformado, es que
hagan un trabajo eminentemente técnico, por eso es que se ha convocado a los mejores profesionales que ya han tenido inclusive un trabajo como experiencia, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, que fue de un... La reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán ha elevado significativamente la tensión en Medio Oriente y generado preocupación global, especialmente por su posible impacto en el mercado petrolero. Como represalia, Irán decidió cerrar el estrecho de Hormuz, un paso estratégico por donde transita más del 20% del petróleo mundial, lo que ha intensificado la alarma internacional sobre las consecuencias económicas y políticas del conflicto. Expertos advierten que países alejados del conflicto como Perú también podrían verse afectados. El ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey advirtió que si Irán responde con una acción de similar escala, podría escalar a una guerra global, sobre todo si potencias como Rusia o China se involucran. Un cierre prolongado del estrecho provocaría un aumento en el precio del petróleo y en consecuencia de productos básicos. Por ello, instó al gobierno peruano a preparar planes de contingencia y a mantener una postura diplomática cuidadosa y conforme al derecho internacional. Y bueno, hasta aquí llegó la hora informativa a través de Conectados Noticias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, pero continúe con la programación de Conectados TV.